Había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. Este cuento, que ilustra el pecado de la codicia, se lo contó el profeta Natán al rey David, de parte de Dios. La codicia, ese deseo desordenado de los bienes materiales que puede conducir a la envidia, a sentirse mal porque los demás tengan, que puede conducir a la avaricia, querer tener mucho y no compartirlo con nada. Y de ahí las ramificaciones son tantas y tan graves pueden llegar a ser que incluso de la codicia se puede llegar a matar. Pensemos por ejemplo en Caín, que por envidioso mató a su hermano Abel. Pensemos en aquellos que con tal de hacerse de la propiedad de otros, llegan incluso a matarlos cuando los asaltan. La codicia es un pecado muy feo, que está relacionado en gran medida con toda la ley de Dios. Anoche, en nuestra emisión semanal del Club de los Búhos, un programa que puedes ver en nuestro canal en YouTube, hablamos a fondo acerca del pecado de la codicia, un pecado que seguramente es de los menos confesados, porque es un pecado del que poco se detienen las personas a reflexionar, y que en los análisis de conciencia suele pasar desapercibido. Te invito a que reflexiones acerca de la codicia viendo este programa del Club de los Búhos. En verdad que te va a dejar pensando, y es un programa que no solamente te habla de todas las consecuencias y las causas de este pecado de la codicia, sino que también te explica cómo podemos no caer en él y en todo caso cómo podemos salir de él. Todo a la luz del catecismo de la Iglesia Católica. Este cuento, lógicamente que en su momento irritó al rey David. Se enfureció, aun cuando era un cuento, y le dijo a Natán, el profeta: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Pero este cuento acaba por ser un reproche de Dios hacia David por lo que había hecho. Había sido ungido como rey, había sido liberado de las manos de Saúl, que lo quería matar. Recibió la casa de Israel y de Judá, y él por el contrario despreció la palabra de Dios, haciendo lo que era malo a sus ojos. Un día el rey David salió a su balcón y vio a la vecina que se estaba bañando, y quedó prendado de ella. Debió ser una mujer hermosa para robarle el corazón de esa manera. Su nombre era Betsabé, pero había un problema. Betsabé estaba casada con un hombre que se llamaba Urías. Entonces David, para poder casarse con Betsabé, decidió quitarse a Urías de en medio, y la forma como lo hizo fue por demás maquiavélica. Lo colocó en una batalla en la vanguardia del ejército, para que cuando iniciara el combate, estando él a la delantera, fuera de los primeros en morir. Y así dejó viuda a Betsabé y se casó con ella. Esto molestó al Señor. Le manda esta historia de parte de Natán para reprocharle lo que ha hecho. David entra en razón y se arrepiente, y reconoce y confiesa: he pecado contra el Señor. A lo que le responde Natán: el Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. Acaban ellos de tener un bebé.
que cuando se va el profeta Natán a su casa, cae gravemente enfermo. David entonces quiere ganarse el favor de Dios por amor a su hijo y comienza a ayunar por completo. Y de noche, siendo el rey, dormía en el suelo. Los ancianos de la casa le insistían para que se levantara del suelo, pero él se negaba y no quería comer nada tampoco. Todo esto ofreciéndoselo a Dios como un sacrificio para ver si cambiaba de opinión. Pero al 7º día, el niño murió. Cuando David se enteró de la muerte de su hijo, dejó de dormir en el suelo, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa y pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus servidores le cuestionaban qué modo de proceder es este. Cuando el niño estaba vivo ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y te pones a comer. David les explica: mientras el niño vivía yo ayunaba y lloraba pensando, quién sabe, a lo mejor el Señor se apiada de mí y el niño se cura. Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. David consoló a Betsabé, y en el consuelo tienen otro encuentro del cual concibe Betsabé a un hijo más, un hijo que al nacer le pusieron por nombre Salomón. Salomón fue amado por Dios de una forma muy especial y por eso manda de nuevo al profeta Natán a decirles que le pongan por sobrenombre a Salomón Yedidiá, que significa amado del Señor. Este rey Salomón habrá de ser después el rey más joven del pueblo de Dios, el rey más sabio del pueblo de Dios. Dios no iba a echar abajo su plan por culpa de los pecados de David. De su linaje habría de nacer un día el Mesías, y esto ni los pecados de David lo impedirían. David recibe un castigo muy fuerte como consecuencia por lo que hizo. Pero es una realidad que David se arrepiente profundamente también, y en uno de los salmos él describe cómo en una noche de dolor, presa del arrepentimiento, lloró tanto que dejó su almohada bañada en lágrimas. Dios lo perdona y lo bendice, y de esta manera continúa en marcha su plan de salvación, y siglos después habrá de nacer de su linaje la Virgen María y también San José. De la Virgen nacería Jesús, siendo rey por herencia de sangre, y al ser adoptado por José, un varón justo de la casa de David, Jesús también heredará el linaje real de forma legal, y así podrá ser el rey definitivo del pueblo de Dios y últimamente el rey del universo. Es sin duda uno de los pasajes más dramáticos del Antiguo Testamento. Lo encuentras en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Te invito a que leas de nuevo esta historia que te acabo de contar, y también a que veas esta emisión del Club de los Búhos y reflexiones acerca de la codicia y de la envidia. Hay mucho que aprender y mucho que reflexionar en ese programa. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. En su carta apostólica Desiderio Desideravi, el Papa Francisco enfatiza la necesidad de una formación litúrgica continua para todo el pueblo de Dios. Si te interesa recibir formación litúrgica de primer nivel, pon atención a estas dos grandes oportunidades. Si vives en el área de Seattle, Tacoma, el próximo viernes 22 de septiembre en la parroquia de Santa Filomena en Des Moines, estaré impartiendo una clase especial sobre sacramentalidad litúrgica, aprendiendo a descubrir y a comunicar la presencia de Cristo en la Santa Misa. Una clase dirigida de forma especial a ministros litúrgicos, lectores, cantores, salmistas, sacristanes, servidores del altar, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Te enseñaré cómo percibir a Cristo en cada parte de la misa, y como ministro litúrgico que eres, te enseñaré cómo comunicar su presencia a través de tus funciones litúrgicas. La clase es de 7 a 9 de la noche, la entrada libre y solo para mayores de 14 años. Ahora bien, si vives en el área de Yakima, el sábado 30 de septiembre, en la Iglesia del Santo Redentor, impartiré mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase fascinante de 5 horas de duración que te ayudará a participar en la misa como nunca antes, desaprendiendo lo mal aprendido y aprendiendo lo que en verdad instruye y norma la Iglesia acerca de la Santa Misa. La clase inicia a las 10:30 y también es solo para mayores de 14 años. Ninguna de estas clases será grabada ni transmitida en línea. Son clases presenciales que no te debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.